Busca tu Biblia por ahí, busca Primera de Pedro, capítulo 1. Cuando lo tengan, me dice amén. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Tenemos por ahí? Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a comenzar por versículo 13. Amén. Dice así, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, el subtítulo o el título de la sección dice, llamados a una vida santa. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios. Quien los eligió es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Versículo 17 dice, recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él, su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Versículo 21. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa, limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Amén. Pueden sentarse, hermano. Dios es bueno. En esta mañana, el Señor, o para esta mañana, el Señor puso en mi corazón hablar acerca de dos cosas que son bien importantes y fundamentales en nuestra vida como cristianos. Y a su vez es importante hablarlo porque, bueno, no me quiero adelantar, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias por ahí donde se ha perdido el mensaje, se ha perdido el norte y han dejado de predicar lo que el Señor nos llamó a predicar. Amén. Y estábamos leyendo en Primera de Pedro, dice que, como lo decía ahorita, el subtítulo o el título de la sección, no sé cómo se le llama eso, ¿verdad? Pero ese título de esa sección dice llamados a una vida santa. Y el Señor me llevó a reflexionar en la santidad, el proceso de santificación, y de eso es que yo vengo a hablarte en esta mañana. Pero antes que nada, quiero dar un poquito de contexto. Primera de Pedro, si vamos al versículo 1, el capítulo 1, dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro está escribiendo esta carta a unos cristianos que estaban regados, ¿verdad? Y se habían alejado, estaban en estas regiones, Asia, Bitinia, Capadocia, porque estaban huyendo por la persecución. O sea, que son cristianos que estaban pasándola difícil. Sabemos que luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo vino un proceso de persecución a la primera iglesia, como le decimos, a los primeros cristianos. Y Pedro le está escribiendo a estos cristianos que estaban en el exilio, por así decirlo, estaban, ¿verdad?, alejados de sus tierras, estaban huyendo y vivían en otros sitios porque venían huyendo de la persecución. Y en sus vidas, obviamente,
siendo personas que huían de persecución, pues estaban pasando por problemas difíciles, estaban pasando por situaciones difíciles. Y no solo eso, sino que el Señor, cuando leía eso, el Señor me trajo a memoria que a veces nosotros pensamos en esa persecución que ocurrió en la primera iglesia, los primeros cristianos, y podemos pensar que eso pasó. Pero eso está pasando hoy día. Eso está pasando. Esta mañana estaban orando por unos misioneros que fueron secuestrados en un país donde fueron a hacer, ¿verdad? Llevar la palabra, hacer la obra de Dios. Fueron secuestrados, pidiendo dinero por ellos y tratando de impedir esa obra de Dios en ese lugar. Pero no solo eso, sino que en nuestra sociedad, en el mundo en el que vivimos hoy día, el cristiano está viviendo bajo una persecución y quizás es sutil y no nos damos cuenta a veces. Quizás pasa por frente a nuestras narices y no nos damos cuenta. Y me traía a memoria el Señor porque, y más en este mes que está la campaña de los homosexuales, ¿verdad? Y ese tema de la famosa inclusión, yo no sé si lo han escuchado, pero se habla en los trabajos, lo hablan en los gobiernos, en la política. Ese tema de la inclusión, a la hora de la verdad, es una excusa o es una puerta para la persecución de los cristianos. Es una puerta para excluir al cristiano. En los sitios, a mí me consta, yo lo he visto a nivel profesional, donde hay personas que se dedican a la inclusión. Si tú vas a reclutar a una persona para un trabajo, ese me lo tienes que incluir dentro de este grupo de los que llaman los discriminados. Pero ¿y si hay un cristiano que lo puede hacer o tiene los credenciales también? No, pero es que tengo que cumplir con la cuota de tener este otro. No sé si me entienden. Por ahí empieza la cosa, sin hablar del lenguaje, porque también nos quieren cambiar la manera de hablar. Nos quieren cambiar la manera de hablar, esta cuestión de los prefijos o sufijos, no sé cómo se lee el prefijo, ¿verdad? Los pronombres, perdón. Todo ese tipo de cosas, eso es preparando el camino para cosas mucho más difíciles que vienen. Que escrito está ahí, ¿verdad? Y nosotros como cristianos tenemos que tener nuestros ojos abiertos y estar pendientes a esas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Y el llamado de la palabra es a vivir una vida santa. Amén. Así que quería tocar ese punto porque aunque estos hermanos a quien Pedro le escribe estaban pasando por una persecución, nosotros no estamos muy lejos de eso. Eso es una realidad que está muy presente en nuestras vidas, que quizás a veces no nos damos cuenta, que algunos lo experimentan más que otros, pero existe hoy en día la persecución, va a seguir existiendo y se va a poner peor. Pero nosotros tenemos que estar bien agarrados en nuestra fe para mantenernos firmes en el camino. Amén. Y como dice Pedro, le decía Pedro a los hermanos que tienen que mantenerse firmes y seguir viviendo una vida santa. Entonces, el Señor me trajo o puso en mi corazón estudiar un poquito o abundar un poquito qué es eso de ser santo, qué significa la palabra santo. Cuando la palabra en la Biblia comienza a hablar desde principio a fin, la Biblia habla de la santidad de Dios, pero está el significado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tiene un poquito de diferencia en la profundidad de la palabra y lo que representa. En el Antiguo Testamento, en los lenguajes originales, ¿verdad? Los hebreos, el término santo significa consagrado, significa algo separado, también significa una autoridad competente. Fíjate que Dios, la palabra dice que Dios es santo. Dios es el que tiene toda la autoridad, nuestro Dios es omnipotente. Amén. Y significa algo puro y algo limpio. Entonces, cuando yo miro el Antiguo Testamento y se pudiera hablar de Génesis, pero voy a hablar de Abraham, ¿verdad? Cuando el Señor comienza a revelársele a Abraham, porque no sé si, lo hemos dicho muchas veces, pero no sé si lo recuerdan, la palabra de Dios se va revelando a uno, es una revelación progresiva. Dios nos va hablando poco a poco, Él se va revelando a nosotros poco a poco. ¿Por qué? Porque es que nuestra mente pequeña no lo puede entender y tiene que llevarnos poquito a poco para que podamos comprender de lo que Él le ha placido revelarse a nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento tú ves cuando el Señor se le revela a Abraham,
Él está enseñando que Él es puro y Él es limpio, pero a la misma vez le está enseñando que Él es diferente a lo que ellos conocían, porque Abraham vivía en una sociedad pagana, ¿verdad? Y tenían unos dioses paganos y tenían unas costumbres, y el Señor poquito a poco le va enseñando a Abraham qué es lo puro y lo limpio, que significa su santidad. Él le va enseñando a Abraham poquito a poco a través de su revelación, porque Él es santo, porque Él es diferente, Él está en otro nivel, como decimos nosotros. En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, versículo 6, voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. El Señor utiliza el término santo y escogió al pueblo de Israel, le dice: ustedes van a ser mi nación santa, ¿verdad? Pero eso no significa que Israel es santo y todo el que vive en Israel es santo. Amén. La nación que Dios escogió es Israel y es dedicada para Él, y por eso Él dice es nación santa, porque el término santidad implica una separación, significa una diferencia. Y Él escogió esa nación, esa es la nación que Él escogió, por eso es que Él dice que es mi nación santa. A la misma vez, por eso es que el pueblo de Israel es tan atacado. Por eso es que hay tanta gente que odia al pueblo de Israel y le quieren hacer daño. Y no solamente países, lo ves hasta también en los medios de comunicación. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado pendiente o ha visto las noticias de la guerra que está ocurriendo ahora mismo en Israel. Una de las cosas que yo he podido observar en el proceso es cómo muchos medios de comunicación presentan la información en contra de Israel todo el tiempo. En contra de Israel todo el tiempo. Y yo no estoy aquí hablando de culpas de nadie, sino te estoy mencionando, el Señor escogió el pueblo de Israel. Él dijo que esa es mi nación, ese es el pueblo que yo escogí, pero entonces el mundo lo va a odiar. Porque Dios y el mundo no es lo mismo. El mundo está en guerra todo el tiempo, quiere todo el tiempo está todo el tiempo en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando habla de santidad, también significa separado del pecado. Santidad significa separado del pecado, consagrado a Dios. Nuevamente, en el sentido moral y espiritual, significa algo puro y algo limpio. También significa estar en oposición a lo contaminado. Y esa parte es bien importante porque el término santo pues, se utiliza mucho como la gente habla hoy día, ¿verdad? En el diálogo, en la comunicación entre la gente, pero a veces la gente no entiende bien lo que eso significa. Cuando se habla de santidad y cuando se habla de santo, se habla de estar opuesto a lo contaminado. Y si tú estás opuesto a lo contaminado, tú no vas a estar donde está la contaminación, contaminándote, ¿me entiendes? Bueno, no estoy hablando de que no podamos compartir, ¿verdad? Y que tengamos que rechazar por completo a una persona que está en pecado, porque eso no fue lo que el Señor nos llamó. El mismo Señor nos enseñó que Él comía con los cobradores de impuestos, porque es que de esa manera es que Él se daba a conocer a ellos para que ellos vieran el mensaje de vida eterna, ¿verdad? Sino de que si yo estoy opuesto a lo contaminado, mis acciones no pueden reflejar lo contaminado. Amén. Y ahí viene un punto bien importante que lo voy a discutir un poquito más adelante, pero ese proceso de santidad implica un cambio de mentalidad. Por eso, ¿verdad? Que pusimos el título Cambio de Mente, porque para entrar en el proceso de santificación tiene que haber un cambio en mentalidad. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos afirmando que Dios está separado de todo lo demás, en el sentido de que si el mundo ahora mismo, todo lo creado, lo que vemos hoy día, lo que existe, lo llamamos la creación, el mundo, la naturaleza caída, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la entrada del pecado contaminó, ¿verdad? Para usar el mismo término de ahorita, contaminó la creación. La entrada del pecado contaminó la creación. El Señor en el Señor no hay pecado. El Señor es santo, es puro, es limpio, por lo tanto Él está separado del pecado.
El pecado es aquello que nos separa de Dios precisamente. Entonces, cuando hablamos de santidad, la santidad de Dios precisamente es eso lo que estamos diciendo. Dios es todo lo opuesto o alejado del pecado. Amén. El pecado no mezcla con el Señor Jesús. Son dos cosas opuestas. Es como cuando tú coges los imanes, que tú coges lo viras de un lado se pegan, pero cuando lo viras no pega, uno empuja al otro. Pues eso, o sea, Dios está a un nivel y el pecado separado de él, no puede estar en su presencia. Entonces, cuando nosotros comprendemos la grandeza de nuestro Dios, porque esa es otra cosa, nuestras mentes son pequeñas, como decía ahorita, pero comprender que el Dios es infinito, eso a veces nos da mucho trabajo comprenderlo. Su grandeza es tal, Dios no tiene principio ni tiene fin. Eso se nos hace difícil entenderlo porque nuestra humanidad, en esta naturaleza caída, como decimos, estamos acostumbrados a ver que las cosas tienen un principio y un fin. Y nada es eterno, pero el único eterno es nuestro Señor, nuestro Dios. Por eso es que yo te digo que cuando tú entiendes la magnitud y la grandeza de Dios, ahí es que tú dices, es que de verdad que mi Dios está a otro nivel, como decimos en Puerto Rico, Él está a otro nivel. Por eso es que cuando hablas de santidad y separado del pecado, es que el Señor está a otro nivel en cuanto a esa parte, ¿verdad? A la pureza y la limpieza de moral, espiritual. Y la palabra lo menciona en múltiples lugares, pero como te decía ahorita, quiero volver al ejemplo de Abraham. Dios empieza a trabajar con Abraham y empieza a enseñarle lo que es la santidad. Y él empieza a revelársele de una forma progresiva, como te decía ahorita. Por ejemplo, él enseña a través del sacrificio, cuando él le dice a Abraham para que vaya y sacrifique a su hijo, él le está enseñando, hay un principio, una enseñanza bien grande ahí, porque en esas culturas hacían sacrificios de niños a los dioses paganos. Sin embargo, en el proceso él está enseñando, yo soy tu Dios, pero yo soy diferente a lo que tú conoces. Por eso es que te lo traigo como ejemplo, porque él está enseñando de una cultura pagana donde hacían sacrificios a unos dioses paganos, le está diciendo, no, yo no soy como esos dioses, es que él está a otro nivel, como yo te decía ahorita. Yo soy diferente. Y eso, hasta cierto sentido, eso es parte del concepto y la definición de la santidad de Dios. En ese proceso, Dios le está mostrando a Abraham que él es diferente, él está separado de lo que ya ellos conocían. Nosotros ahora, pues quizás se nos hace fácil entenderlo porque quizás no venimos con ese trasfondo histórico, sociocultural, ¿verdad? De que veamos esa parte de esos sacrificios, que gracias a Dios ya eso no se hace, ¿verdad? Imagínate, eso es una cosa horrible. Pero para Abraham fue algo fuerte, fue algo bien distinto y fue un proceso de enseñanza donde el Señor le está mostrando que Él es diferente, Él es algo distinto a lo que Él conocía y Él se le va revelando. Y a través del Antiguo Testamento el Señor sigue revelando, hablando de su santidad. Él habla a través de los profetas. En el ejemplo, te traigo el ejemplo aquí de Isaías. Isaías 10, versículos 17 al 19. El Señor ya le estaba enseñando al pueblo que Él era diferente, pero también, y le enseña que es puro. Pero entonces acá en Isaías 10 Él está enseñando que el Señor también es fuego consumidor. ¿Qué significa eso? Vamos allá. Isaías 10, versículos 17 al 19 dice, el Señor, la luz de Israel, será un fuego, el santo será una llama, devorará con fuego los espinos y las zarzas, y en una sola noche quemará al enemigo por completo. El Señor consumirá la gloria de Asiria, igual que un incendio consume un bosque de tierra fértil o una plaga a los enfermos. De ese glorioso bosque solo sobrevivirán unos cuantos árboles, tan pocos que un niño podrá contarlos. El Señor le está mostrando y está hablando a través del profeta Isaías que Dios también es un fuego consumidor, porque yo te decía que donde está el Señor no puede haber pecado, ¿verdad? Y Él está mostrando ahí que el Señor tiene todo el poder y toda la autoridad, en este caso utilizando el ejemplo del fuego para consumir todo aquello que era impuro.
porque Él tiene todo ese poder y esa autoridad. ¿Y por qué Él lo hace y por qué lo presenta de esa manera? Bueno, en primer lugar, como te decía, se le está revelando al pueblo, pero también es porque lo impuro, como te decía ahorita, es completamente contrario a Dios. Y Él, en su autoridad, Él tiene toda la autoridad, todo el poder, como dice el ejemplo de la Biblia, como fuego consumidor y lo elimina. No tolera la impureza al Señor. Entonces, hemos hablado de la santidad de Dios y seguimos hablando de la santidad de Dios. La palabra nos dice, busca tu libro en tu Biblia, el libro de Levíticos, que solamente nuestro Dios es santo. Busca Levítico 11. Yo lo tengo por aquí, Levítico 11, versículos del 43 al 45. ¿Lo tiene? Amén. Yo voy a hacer lectura de dos traducciones distintas. En Nueva Traducción Viviente dice, no te contamines a ti mismo al tocarlos, no te hagas ceremonialmente impuro a causa de ellos, pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. Versículo 45, pues yo el Señor soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo porque yo soy santo. Fíjate que el Señor está hablándole aquí y le habla de los animales impuros y le está dando unas instrucciones al pueblo, ¿verdad? De que tienen que seguir en cuanto a la limpieza y los animales impuros. Pero te lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Si tienes la Biblia electrónica, búscalo en traducción al lenguaje actual, dice, no se hagan impuros ni se contaminen con ellos. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios diferente. Fíjate que no dice santo, dice un Dios diferente. Yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Ustedes no deben ser como los otros pueblos, porque yo no soy como los otros dioses. Fíjate que la traducción en lenguaje actual utiliza el término soy un Dios diferente en vez de yo soy santo, pero está hablando de lo mismo, está hablando de la santidad de Dios, porque como te decía ahorita, es que Dios es diferente a todo lo creado, a toda esta naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, Él es diferente. Por eso que a mí me gusta mucho la traducción al lenguaje actual, contrastarla con otras traducciones, porque me ayuda a comprender a veces, como usa un lenguaje un poquito distinto y más sencillo, me ayuda a entender y ver un poquito más allá del significado de lo que Dios está diciendo. La palabra nos dice que Dios es diferente a lo que nosotros conocemos, a lo que la gente conocía en ese tiempo cuando el Señor se lo estaba revelando. Y en primera de Pedro, volviendo al Nuevo Testamento, en el versículo 15 dice que sean santos en todo lo que hacen. Y el Señor me ponía a reflexionar porque es que la iglesia, los que hacemos llamar cristianos hoy día, hablamos de santidad y no sabemos lo que estamos hablando a veces. Y hablamos de santidad, pero a veces nuestras vidas no reflejan santidad. Y eso es un problema que hay que trabajarlo, ¿verdad? Las iglesias han dejado, y digo las iglesias en general porque yo sé la palabra que se ha predicado aquí, ¿verdad? Y no estoy haciendo el ejemplo o usando esta casa como ejemplo, pero las iglesias en general han abandonado ese mensaje, han dejado de enseñarle a la gente lo que realmente significa esa santidad que debe haber en nosotros a causa de nuestra relación con Dios. Amén. Y muchos de los errores que cometemos, voy a hablar de algunos de ellos. Muchas veces cometen los cristianos el error, ¿verdad? Que se utilizan, como te decía, el término santidad, pero sus vidas no reflejan santidad. Y, por ejemplo, aquí se ha hablado, el pastor de la casa nos enseñó un término que él se inventó cuando hablaba de los crisulmanes. ¿Quiénes se acuerdan de eso? De los crisulmanes. Los crisulmanes son una forma jocosa de nuestro pastor enseñarnos que hay cristianos que se comportan como musulmanes. Que hay cristianos que dicen que son cristianos, pero en la vida real se comportan como musulmanes. Cuando habla de musulmanes, por ejemplo, sabemos que los musulmanes no le dan a la mujer su lugar, ¿verdad? Los musulmanes maltratan a las mujeres, desprecian a las mujeres, no le dan su lugar. Son personas que, ¿verdad? Son personas que dicen que son cristianos y van a la iglesia y amén, aleluya, y van todas las actividades de la iglesia, pero
cuando salen de la iglesia, salen gritándole a la esposa, maltratan a su familia, maltratan a sus hijos. Entonces, ¿dónde está la santidad en esas personas? ¿Dónde está el proceso de santificación de esas personas? Se hacen llamar cristianos, pero cuando salen de la iglesia se comportan muchas veces peor que los musulmanes. Otro error que cometen los cristianos, las iglesias por ahí, es que juzgan la santidad de las personas en base a lo que ven. Y no solo eso, sino que tratan de guiar a las personas al proceso de santificación a través de lo que se ve. Cuando el Señor en la palabra nos enseña que todo comienza desde nuestro corazón. El cambio tiene que empezar en el interior. Pero hay una realidad que hay un montón de iglesias por ahí que lo que hacen y enseñan es a juzgar por el exterior. Lo que hacen y enseñan es a cambiarte por fuera primero. Que no me gusta la manera en que te viste, no me gusta esto, que si el tatuaje, aquello, lo otro. Y empiezan a trabajar por el exterior y no trabajan el interior, no trabajan el corazón, no trabajan esa conducta que te aleja de Dios, que no necesariamente es la vestimenta, no necesariamente es la apariencia, sino que es esa conducta, es aquello que está en tu corazón que te aleja, ese pecado que te aleja, porque la realidad es que, ¿verdad?, el término correcto es pecado. Muchos cristianos que no saben o no entienden que lo que nuestros ojos nos dejan ver no necesariamente representa lo que hay en realidad. Muchos cristianos que no han leído el versículo que nos dice de la Biblia que nuestro corazón es engañoso, ¿verdad que sí? Entonces nosotros vemos y juzgamos por lo que vemos o actúan por lo que ven, pero realmente no están trabajando con el interior de las personas. Y se les olvida que Dios le muestra a sus hijos las cosas, ¿verdad? A través de los dones espirituales. Y Dios trabaja con cada persona de acuerdo a la necesidad de su corazón, más allá de lo que el exterior de la persona refleje. Pero es una realidad que hay que mencionarla, que es que hay pueblos cristianos o que se llaman cristianos, pero entonces lo que están trabajando es con el exterior de la gente. Y no están trabajando con el corazón de las personas. Y hay un proceso en el que todo aquel que dice que es cristiano tiene que pasar. Y todos estamos pasándolo y es hasta el fin, hasta que nuestras vidas lleguen a su presencia y se llama el proceso de santificación. ¿Han escuchado de eso antes, verdad? Eso nos aplica a todo, porque en el momento que nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, comienza un proceso de santificación en nuestras vidas. Como te decía ahorita, el término santo, santidad de Dios, significa que Él está separado, Él es diferente, Él está separado del pecado que había en nosotros, porque es que el pecado es el que nos alejaba de Él. Entonces, cuando tú dices, sí, Señor, yo te reconozco como exclusivo Salvador, tú tienes que comenzar ese proceso de santificación, que no es otra cosa que alejarte de ese pecado para acercarte a Dios. Y eso es un proceso que nos toca toda la vida. Cuando hablamos del término de santificación, estamos hablando de hacerse santo, en otras palabras, separarse para Dios. Y separarse para Dios significa que te pones aparte, ¿verdad? Tú te vas aparte porque ahora vas hacia Dios y no hacia el mundo. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. ¿Me entiendes? ¿Y cómo un cristiano puede estar en un proceso de santificación si su vida continúa en el mundo? Si sus intereses y su conducta continúan en el mundo. Eso es contrario. Eso es completamente contrario a lo que es Dios y lo que Dios espera de nosotros. Y yo, cuando leía esto, estudiaba esto, algunos de los términos o las preguntas que el Señor ponía en mi corazón es que cuando uno habla del mundo, uno habla de lo común allá afuera, ¿verdad? La sociedad común, lo que la gente que no conocen al Señor realmente, ¿verdad? Que realmente no conocen al Señor o no lo han aceptado como ellos viven. Eso es lo común. Y hay una realidad en nuestra sociedad y es que dentro de lo común en nuestra sociedad está la gente que no conoce al Señor y que
o que no lo ha aceptado y se ha aceptado también como algo común, la religiosidad. La gente que es religiosa, como te decía ahorita, que yo tengo que trabajar mi ropa primero o mi apariencia antes de trabajar con mi corazón, eso se ha convertido en una norma, en algo común en nuestra sociedad. Y el proceso de santificación, fíjate que más que ser un estado, es una acción, es un caminar, es un proceso. La santificación es un proceso. La palabra nos enseña que el único que es santo es Dios y que nosotros, cuando comenzamos a caminar hacia su santidad, estamos en un proceso por toda nuestra vida hasta llegar al fin. Por eso es que Pablo habla del que persiste en la carrera. No es el que vaya más rápido, es el que persista. El persista hasta el último día, hasta el fin. La santificación, el proceso de santificación implica varias cosas y en primer lugar tiene que haber un comienzo. Y ese comienzo es cuando uno dice, sí, Señor, yo quiero acercarme a ti, Señor. Yo quiero que mi vida sea en dirección a ti y no huyendo de ti, no alejado de ti, o sea, no hacia el pecado. Ese es el comienzo. Pero el proceso de santificación también requiere persistencia, porque es hasta el día que nos vayamos a su presencia. Desde el día que nosotros decimos, sí, Señor, yo quiero caminar hacia tu presencia, yo quiero estar caminando hacia ti, Señor, yo quiero vivir una vida de santidad para ti. Desde ese momento en adelante, el resto de tu vida tú vas a estar batallando con una naturaleza pecaminosa que va a estar peleando contra ese anhelo que tú tienes de acercarte a Dios. Por eso que cuando hablamos de santificación tiene que haber persistencia, tenemos que ser persistentes porque, y lo hablaron en la clase ahorita, 7 veces cae el justo, ¿verdad? Si 7 veces cae el justo, el Señor lo va a levantar porque en nuestra naturaleza humana y pecaminosa la realidad es que vamos a pecar. Pero si mi corazón está en caminar hacia Dios, yo me voy a levantar con la ayuda de Dios y Dios me va a llevar de nuevo en el camino correcto. Por eso que cuando el Señor me trajo a estudiar esta palabra, lo que me traía a memoria era el letrero de los solos, cuando tú miras en la luz que tienes un solo, cuando tú decides que tú quieres caminar hacia el Señor, es un viraje completo. No es que viro para la izquierda, para la derecha, no, es un viraje completo. Es para el otro lado. Pero es para el otro lado, pero me tengo que mantener en esa dirección, porque si yo viro en el solo y después viro a la derecha, ya perdí la ruta. No sé si me está siguiendo el ejemplo, ¿verdad? Así que el proceso de santificación requiere primero ese comienzo, ese proceso en el que tú pasas por un proceso de arrepentimiento, reconoces que el Señor es tu Salvador y requiere ese comienzo te lleva entonces a caminar en un proceso de persistencia. El resultado de nuestra obediencia, o mejor dicho, el resultado de ese proceso sale de acuerdo a tu obediencia a Dios. Si, como te decía, estás en el solo y viras y eres obediente, te mantienes en esa dirección, vas a llegar. Pero si te desviaste, si cogí a la segunda luz te desviaste porque el GPS te dice que había un poquito de tapón y tienes que coger por aquí, te ahorras 3 minutos, pues te desviaste. No vas en la misma dirección. Amén. Porque ese proceso de persistencia requiere obediencia. Requiere de nuestra obediencia a Dios. Y eso a veces se nos olvida como cristianos, como hijos de Dios, a veces se nos olvida. Busca en tu Biblia 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. En 2 de Corintios, Pablo nos habla y nos da una pequeña clave de cómo bregar con eso, porque a veces se nos olvida y tenemos, ¿verdad? La palabra es bueno seguir leyéndola y cada vez que la leemos aprendemos algo nuevo. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, porque me gusta más el término como lo dice. Dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. De nuevo, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. En Reina Valera de 60 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Eso es algo que se le olvida a muchos cristianos, que aunque vivo en este mundo, no actúo como este mundo. Y eso refleja tu proceso de santidad o de santificación, mejor dicho, perdón. Cuando tú estás en un proceso de santificación, aunque tú estás en este mundo, tu conducta, tu pensar y tu corazón no se alinea con lo que dice el mundo. Tu conducta, tu vida, sobre todo tu testimonio, van a reflejar entonces la palabra de Dios, van a reflejar lo que Dios va haciendo en tu vida. Por eso es que nosotros aquí hablamos tanto del testimonio, de la importancia de nuestro testimonio. Más allá de nuestras palabras, es nuestro testimonio. Yo puedo decir que soy cristiano, pero si mi vida no refleja a Dios y mi vida refleja al mundo, yo no tengo testimonio. No importa lo que yo diga, yo puedo decir 20,000 palabras bonitas acerca de Dios, pero si mi vida no refleja a Dios, no tengo ese testimonio, pues realmente no soy el ejemplo que se supone que sea y realmente no estoy siguiendo lo que la palabra dice. Y fíjate que hay mucha gente que se para por ahí y te puede predicar una palabra y puede hablar bien lindo, pero realmente sus vidas no demuestran ese testimonio. Y la palabra nos enseña y nos dice que tenemos que juzgar todo lo que nos predican, lo que escuchemos, tenemos que juzgarlo por lo que dice la palabra, tenemos que evaluarlo según la palabra, ¿verdad? Y hay que juzgar a los espíritus y hay que estar pendiente de lo que escuchamos y lo que vemos, y para eso el Señor nos dio el Espíritu Santo que nos da discernimiento, ¿verdad? Y sin eso se nos haría bien difícil. Entonces te decía ahorita que el proceso de santificación comienza con el arrepentimiento. Y quería hablar de eso un poquito porque, como te decía ahorita, es que se ha perdido el mensaje, se ha perdido en muchas iglesias. Yo he estado viendo, estudiando el asunto, yo he visto muchos videos de lo que pasa en iglesias en otros sitios. Y es terrible, de verdad, es bien triste ver cómo dicen que son cristianos y dicen que predican el mensaje de Dios, pero lo que están predicando muchas veces es el mensaje de prosperidad, automotivación, una serie de cosas. Hay hasta gente que lo que hacen es unos espectáculos y traen escenarios y hacen unos shows, una de cosas. Y yo había visto eso, lo vi los otros días y decía, wow, qué triste, ¿verdad? Porque mucha gente van a esas iglesias porque en esas iglesias al final del día no se le llama pecado lo que es pecado, punto. Entonces la gente va a esos sitios porque escuchan lo que ellos quieren escuchar, no se les dice lo que ellos necesitan escuchar. Y entonces uno ve eso y es bien triste porque cada vez son más y más. Pero sabemos también, ¿verdad?, que en los últimos tiempos eso va a pasar, ¿verdad? Eso está escrito. Y la realidad es que las verdaderas iglesias, las iglesias que realmente sirven a Dios, por así decirlo, ¿verdad? Como decimos nosotros en la jerga, las iglesias que Dios ha levantado para hacer la obra, las iglesias que su norte es guiado por Dios, por el Espíritu Santo, y que se le da a Jesucristo el lugar que amerita, tienen que estar pendientes y tienen que recordar que hay que volver a ese primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a entrar en eso ya mismo. Quiero que busques en tu Biblia el libro del profeta Joel, Joel capítulo 2, porque quiero hablar de, como te decía, nuestro Señor Jesús, cuando comenzó a predicar en su ministerio, sus primeras palabras fueron acerca del arrepentimiento. Y eso es algo que las iglesias han dejado. En Joel 2, capítulo 2, versículos 12 al 13, dice, voy a leer en Nueva Traducción Viviente, un llamado al arrepentimiento. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable.
está deseoso de desistir y no de castigar. Fíjate, a mí esa palabra me encanta porque tiene un mensaje bien profundo y bien importante para todo el mundo, ¿verdad? Primero te dice, tienes que volver a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el profeta está llevando ese mensaje de Dios, lo primero que dice es volver a Dios? Porque es que el pecado es aquello que me aleja de Dios. Y el llamado al arrepentimiento comienza con volver a Dios. Necesitas volver a Dios. Necesitas acercarte a Dios. Y me gusta porque dice, entréguenme su corazón. Más abajo dice, no desgarre su ropa en dolor, sino desgarren sus corazones. Porque es que a veces se nos olvida y tenemos que comprender que es que no hay nada que yo pueda hacer. No es por mis acciones, sino es por lo que ya nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Es por la fe en Él, por creer en Él. Y dice al final que el Señor está deseoso de desistir y no de castigar. Ahí vemos la misericordia de nuestro Padre, su misericordia y su gracia siendo revelada. En Hechos 2, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, este es Pedro hablando, dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Nuevamente, Pedro está hablando de que hay que arrepentirse, hay que comenzar. Ese primer proceso o ese primer paso del proceso de acercarme y volver a Dios comienza con el arrepentimiento. Y como te decía ahorita, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, cuando comenzó a predicar, mejor dicho, o a llevar el mensaje, sus palabras fueron precisamente que es tiempo de volver a Dios, de arrepentirse. Eso, por ejemplo, lo ves en Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17, el Señor Jesús dice, o la Biblia dice, perdón, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de Dios está cerca. Fíjate que el Señor Jesús cuando comienza a llevar el mensaje, comienza con que hay que arrepentirse, es lo primero que tiene que haber. Y te mencionaba que es un mensaje que se le ha olvidado a las iglesias por ahí porque están más enfocados, como te decía, en otras cosas y realmente el verdadero mensaje de arrepentirse de los pecados no lo están llevando. Cuando el Señor Jesús utilizó ese término de arrepentirse, significa, el término que se usó en la Biblia, se traduce o se utiliza el término metanoia para explicarlo. Lo hemos escuchado antes, ¿verdad? Metanoia no es otra cosa que un cambio de mente. Por eso lo pusimos ahí. Es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento o de intención. Es un cambio en tu forma de sentir, es un cambio de tu comportamiento. O sea, arrepentimiento no necesariamente es pedir perdón. No sé si me entiendes. Arrepentimiento no es pedir perdón. Arrepentimiento es que no lo quiero volver a hacer. Es que pequé, pero no lo quiero volver a hacer. No es perdóname porque pequé, no es que no lo quiero volver a hacer. Eso es arrepentimiento. Es un cambio en tu mente, en tu mentalidad, en tu pensamiento. Y algo que estudié, que me dejó pensando y lo quería compartir con ustedes es que el arrepentimiento como tal no necesariamente es lo que te va a producir tu salvación. Me explico. Hay gente que piensa que por pedirle perdón a otro y estar por ahí por la vida pidiendo perdón ya cuadraron, saldaron cuentas, por así, como así decimos, ¿verdad? Realmente no. Cuando yo acepto a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, es que comienza mi salvación. Pero si yo no me arrepiento, entonces yo estoy alejándome de nuevo de Dios. No sé si me entiende. Hay una relación directa. Una cosa no implica a la otra, pero van juntos. Va de la mano. Entonces, igualmente, cuando hablaba de santificación ahorita, va de la mano con el proceso de arrepentimiento. Santificación va de la mano con ese proceso de metanoia. Por eso es que el Señor decía, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios.
porque tus pecados son lo que te alejan de Dios. Es ese momento en que tú tienes que cambiar tu mentalidad, cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de vivir para acercarte a Dios. Cuando digo que van de la mano, de nuevo, cuando hablaba de santificación, no puede haber santificación si no hay arrepentimiento. Yo puedo decir, sí, yo acepto al Señor como mi Salvador, pero si yo continúo en una vida de pecado, pues no hay santificación, ¿verdad? Continúo alejándome. Una cosa no puede ir con la otra, pues son contradictorias. Cuando uno comienza ese proceso de santificación, uno tiene que, dicen las definiciones del término metanoia, es cambiar tu manera de sentir, es cambiar tu manera de pensar. Entonces, ¿cómo yo voy a caminar hacia Dios si mi vida continúa en los andares del mundo? ¿Cómo yo voy a caminar hacia Dios si yo no separo mi conducta continúa como era antes? ¿Cómo yo puedo acercarme a Dios si en realidad yo lo que quiero es hacer lo que hacía antes? Son cosas completamente contradictorias, pero son cosas fundamentales que hay muchas iglesias que no están predicando por ahí. Y el Señor nos llamó a enseñarle eso a todo aquel que pueda escuchar esa voz, ¿verdad? Ese mensaje, porque ese es el mensaje, esa es la buena noticia, ¿verdad? Que es que a través del Señor Jesucristo que tú puedes ser salvo y tienes que pasar, ¿verdad? Y esa salvación conlleva un proceso de santificación donde tú tienes que arrepentirte de tus pecados y caminar hacia el Señor. Cuando tú estás en ese proceso, la palabra nos enseña que es el Espíritu Santo el que nos convence, ¿verdad? La palabra nos enseña que el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia, de juicio. Eso está en el Evangelio de Juan. Y ese es cuando tú escuchas o sientes y le haces caso al Espíritu Santo que te toca y te lleva a ese proceso de arrepentimiento, ahí es que cuando tú realmente comienzas a hacer ese cambio, esa metanoia, ese cambio de vida. Pero si no le permites al Señor, al Espíritu Santo obrar en ti, eso no va a ocurrir. Fíjate que en Romanos, en la clase ahorita estaban hablando del libro de Romanos, de la carta de Romanos, en Romanos 2, versículo 4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Nuevamente, la palabra, el mensaje de Dios lo que nos lleva es a que nos arrepentamos de nuestros pecados para que podamos acercarnos a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es que lo hacemos. Y cuando yo leía esto, lo que me traía el Señor a la mente era los procesos de indultos que hacen los gobernantes. ¿Sabes que los gobernantes tienen el poder, ¿verdad? O la autoridad legal para hacer indultos, perdonar personas que están presos o que están condenados a través de los sistemas de leyes, ¿verdad? Sistemas de corte. Y me traía a memoria el Señor cuánta gente está en esa situación donde están en una cárcel, están presos y están tratando de buscar que el gobernador de turno les dé un indulto y están luchando y mandando cartas y mandando familiares y seres queridos para ese indulto y nunca les llega. ¿Tú te has puesto alguna vez en esa posición? ¿Has pensado cómo te sentirías en esa posición? Debe ser desesperante, ¿verdad? Debe ser bien, bien fuerte, bien triste sentir de que no hay forma de salirte de ese castigo, ¿verdad? No hay forma de salirte de esa situación. Pero qué linda la palabra y el mensaje de Dios que nos dice que ya en Cristo ya nosotros tenemos nuestro indulto, ¿verdad? Ya el Señor, ese indulto nos lo dio a través de nuestro Señor Jesucristo. En la clase hablábamos de la misericordia y la gracia. Cuando no me dan ese castigo que me merezco, pero también me dan aquello que no me merezco. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Ese indulto que nosotros podemos recibir a través de nuestro Señor Jesucristo vino a cuenta de un precio bien alto, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Me acordaba
me acordaba de la clase creo que fue la semana pasada de escuela bíblica, que hablaban del proceso de crucifixión de nuestro Señor, que el pastor nos enseñó las imágenes de cómo pasaban esos clavos por los huesos de las personas, ¿verdad? Fue un proceso bien duro, bien fuerte. Por eso es que decimos que fue un precio bien alto, porque no solamente estamos hablando del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que hizo nuestro Dios, que sacrificó a su Hijo para nosotros tener vida eterna, sino que el proceso fue bien doloroso, fue bien fuerte. Fue un proceso bien fuerte, fue un precio bien alto que pagó por nosotros. Y es por eso mismo que nosotros tenemos que atesorar nuestra salvación, tenemos que atesorar ese indulto, como te decía ahorita, tenemos que atesorarlo en nuestras vidas. No podemos dejarlo perder importancia en nuestras vidas. A veces con los problemas, las situaciones, el ajoro diario, a veces hasta se nos puede olvidar que la misericordia de Dios es tan grande que nos permite poder tener salvación, aun cuando no lo merecemos. Y nosotros tenemos que estar siempre conscientes de eso, ¿verdad? Día a día tenemos que recordar ese precio, ese regalo inmerecido que nos dio el Señor a través de ese sacrificio. Como te decía ahorita, nuestro proceso de santificación y de acercarnos a Dios comienza con nuestro arrepentimiento, pero en nuestras vidas como te decía ahorita, va a haber momentos que vamos a pecar y tenemos que asegurarnos de volver a arrepentirnos cuando hacemos esas cosas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero una vez tú conoces al Señor Jesús, hay momentos que entonces cuando tú cometes un pecado, el Señor Jesús el Espíritu Santo te coge ahí mismo y te redarguye, ¿verdad que sí? Y tú sientes y tú dices, y a rayo, eso yo no lo quiero volver a hacer. A rayo, lo hice mal. El Espíritu Santo ahí te coge y te redarguye y tú dices, yo no quiero volver a hacer eso. Eso es lo que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios tiene que experimentar, ¿verdad? Que en el momento en que el Espíritu Santo te llama a corrección, tu mente sea como la metanoia que te decía ahorita. Tu mente tiene que cambiar y decir, yo no quiero volver a hacer eso. Yo quiero, Señor, perdóname porque es que yo no quiero volver a pecar de esa manera. Y eso nuevamente ocurre bajo la guianza del Espíritu Santo. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que mantener nuestros corazones y nuestro oído, como decimos, nuestra vista bien abierto, ¿verdad? Pendiente a lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar y nos quiere decir. Tenemos que estar pendientes a eso porque el Señor ciertamente nos habla a través de su Espíritu y nos va a redarguir y nos va a dirigir. Como te decía antes, es una realidad, es triste, pero es una realidad que ese mensaje se ha perdido en las iglesias. El mensaje de volver hacia Dios. Y nosotros como cristianos en esta casa, me consta, como te decía, me consta que ese mensaje no se ha perdido, pero yo vine esta mañana a decirte que nosotros tenemos que, por el resto de nuestras vidas, vivir, en primer lugar, manteniéndonos en ese proceso de santificación. Tenemos que vivir agradecidos por ese regalo inmerecido, pero a la misma vez tenemos que vivir con un corazón humilde y humillado y listo para que cuando realmente tengas que arrepentirte, te puedas arrepentir. Y no seamos como esos crisulmanes que piden perdón, pero después continúan en la conducta. Tenemos que mantenernos en ese caminar por el resto de nuestras vidas. Yo me acuerdo, como lo traigo como ejemplo, yo cuando pequeño, ¿verdad? Nosotros cogíamos clases de karate, de defensa personal, y una de las cosas que yo aprendí, por lo menos yo me llevé siempre en mi vida, era que nos los enseñaban en nuestra escuela de karate, era que el hecho de que tú sabes defenderte, ¿verdad? Sabes arte marcial no quiere decir que tú vas a ir a atacar a todo el mundo, ¿verdad que sí? Le enseñaban a la gente de que que te ataquen primero antes de tú atacar, ¿verdad? Y yo vivía eso, yo me lo aprendí como niño, yo vivía mi mentalidad, no necesariamente en pelea físicamente, sino
mi mentalidad era que yo no le iba a hacer nada daño a nadie, pero si alguien me trataba de hacer daño, yo estaba siempre ready para atacar. Yo estaba siempre ready para dar la pelea. Siempre estaba, como quien dice, como la guardia en alto, ¿verdad? Ready to attack, listo para el revolú. Y eso es una de las cosas que el Señor fue cambiando en mi vida. Y yo lo pude experimentar. Yo he podido experimentar donde yo sé que por dónde viene hacerme daño. No importa. Porque es que mi Dios es más grande. No importa lo que diga fulano, fulana, haga fulano. ¿Entiendes? En mi vida pasada yo hubiese estado que tú vienes con qué, ¿verdad? Y por ahí seguía. Pero, y de nuevo, no lo digo por ni que yo fuera el más bravo ni nada de eso, sino que eso fue un cambio en mentalidad que ocurrió en mi vida a través del proceso de que yo comencé a caminar hacia Dios y alejarme del pecado. O sea, uno comienza a caminar, ese proceso de santificación, de dirigir mi vida hacia Dios. Eso de estar ready para pelear y discutir y argumentar con cualquier. ¿Para qué? Para que el Señor cambió eso en mi vida. Te lo traigo como un ejemplo, ¿verdad? Algo sencillo, cotidiano, pero lo que quería que te llevara era, y la pregunta que quería hacerte era, ¿qué cambió Dios en tu vida? ¿Qué cambió Dios en tu vida? ¿Qué cosas ha hecho Dios que han cambiado en tu vida? Es bueno a veces sentarse y pensar, ¿qué ha cambiado Dios en mi vida? ¿Qué ha cambiado en mi vida porque Dios me hizo cambiarlo? Porque Dios, ¿qué es aquello que Dios sacó de mi vida? El hermano Jesús hablaba ahorita de cuando conoció al Señor Jesús, inmediatamente pudo dejar el consumo de bebidas alcohólicas, pudo dejar de beber. Se le da la gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque eso fue algo que Dios cambió en su vida. ¿Qué más ha cambiado Dios en tus vidas? ¿Verdad? No estoy hablando de Jesús, ¿verdad? Quiero que todo el mundo haga ese ejercicio. ¿Qué ha cambiado Dios en tu vida? Pero más allá de eso, ¿qué falta por cambiar en mi vida? Porque llevo un rato aquí hablándote de santificación y proceso y persistencia. La realidad es que siempre hay algo, siempre nos queda algo por cambiar, porque el único que es santo, el único que es perfecto es nuestro Dios. Siempre hay algo que nos falta por cambiar, siempre hay algo que todavía Dios está trabajando en nuestras vidas por cambiar. ¿Qué es eso que Dios te está llamando a cambiar, que todavía no has podido soltar? Eso es lo que el Señor me pone en mi mente, en mi corazón para traerte en esta mañana. Y si algo te vas a llevar de todo lo que he hablado esta mañana es que sea eso entonces. ¿Qué es eso que falta en tu vida por cambiar? ¿Qué es eso que Dios te ha llamado o te ha hablado en diferentes instancias que debes cambiar? ¿Qué es eso que debes dejar de hacer? ¿O qué es eso que debes de comenzar a hacer? ¿Qué es esa mentalidad, qué es ese cambio en pensamiento que necesitamos hacer? Porque te llevo toda la mañana o todo este tiempo hablándote de que hay un proceso de santificación en nuestras vidas que es hasta el día que partamos a su presencia. Entonces, siempre va a haber algo que tenemos todavía que trabajar en nuestras vidas. ¿Qué es eso que tienes que cambiar en tu vida? Vamos a orar por eso. Si alguien tiene alguna petición de oración, me deja saber. Si no, pónganse de pie. Vamos, los que puedan, ¿verdad? Pónganse de pie. Vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos a entender qué es eso que hay que cambiar en nuestras vidas. Porque te traigo un ejemplo. Aún dentro de las congregaciones, aún dentro de las iglesias que son cristianos, son hijos de Dios, aún así hay riñas entre hermanos. Aún así hay peleas, hay murmuración, hay cosas. ¿Por qué? Porque es que, como te decía, el proceso de santificación es hasta ese día que tú llegues a su presencia. Siempre hay algo que yo tengo que cambiar y mejorar porque venimos de una naturaleza pecaminosa y nuestro anhelo es caminar hacia el Señor, ¿verdad? Acercarnos hacia el Señor. Son muchas las cosas que tenemos que trabajar en nuestras vidas.